buenas tardes a todos. Pues nuevamente, como todos los jueves, nos reunimos para hacer nuestra lección divina. Recordarán que desde hace 15 días estamos viendo algunos textos del libro del Génesis. Vimos el relato de Caín y Abel, y en este día pues tocará hacer la reflexión sobre la Torre de Babel. Los invito para que tomen su Sagrada Escritura. Será del capítulo 11, versículos del 1 al 9. Bien, pues vamos a iniciar con una oración poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra, discernirla, formar nuestro interior y poder compartirla con nuestros actos. Te lo pedimos a ti, que hoy reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a escuchar con atención el texto. Nuevamente les repito la cita, es Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Vamos a poner atención. Aquí Toño nos hará favor de proclamar esta palabra. La Torre de Babel. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo les servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, siendo esto el principio de su obra. Ahora nada les impedirá que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque ahí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Muy bien, pues ese es el texto que hoy vamos a reflexionar. Quienes han visto la invitación a esta lección divina, ya allí les he propuesto el eje temático que nos sugieren estos versículos, que es el pecado que se hace ahora social. Justamente esto es lo que vamos a comprender en el texto. ¿Por qué Dios se opone a que se forme un solo pueblo con un mismo lenguaje? El día domingo nosotros hemos celebrado Pentecostés, que justamente significa la unión de todas las lenguas en una sola. Justamente también está la misma promesa: y entonces serán todos un pueblo, y yo seré para ellos un pastor. Entonces ahora, ¿por qué vienen estos versículos donde Dios se opone? Vamos a iniciar entonces con este primer punto, que es la lección. Vamos a comprender el texto en su contexto. Como antesala de este texto tenemos el capítulo 10. Es un texto que viene después del diluvio, y entonces la tierra comienza a congregarse. La belleza de este capítulo está en que es una proclamación y una celebración de la diversidad de las razas, como también de las mismas culturas. Entonces imagínense, es la antesala. El capítulo 10 celebra y proclama la diversidad de razas como la diversidad de naciones y de culturas. Y ahora viene este capítulo 11, donde se desea examinar la degeneración de la humanidad, que justamente se va
a verificar en exclusivismos, en un sentido de opresión, como también en un cierto nacionalismo imperialista. Por lo tanto, podemos descubrir que 4 ejes temáticos que vienen de este texto es, primero, comprender la palabra Babel. Tiene una cierta similitud con Babilonia, ¿no?, que es la grande superpotencia oriental en aquel tiempo. Después hay una explicación de la diversidad de las lenguas que es difundida sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos el tercer punto, que es la diáspora de los pueblos, y el cuarto, que es el tema del urbanismo simbolizado en la torre. Son estos 4 ejes temáticos que podemos comprender de este texto. Vamos a entrar entonces con una forma de comprender. Imagínense, si Babel hace referencia a Babilonia, esto tiene un contexto histórico. ¿Cuál es ese contexto histórico? Hace referencia a una torre que estaba en Babilonia, que era llamada Sikurat, que era el templo mesopotámico que tenía unos escalones que conducían hacia un pequeño santuario. Entonces imagínense, ya un poquito quienes han visto la imagen, pues es una imagen que tiene esa connotación histórica, que tiene al menos, ¿no?, ya les he dicho que tiene unos escalones. Al menos se tiene pensado que esos 7 escalones hacían referencia a los planetas, y entonces eran 7, como se comprendían en aquel tiempo, 7 planetas, y hasta arriba, en la cúspide, estaba un pequeño santuario. Entonces recuerden, el nombre de este templo babilónico es la llamada Sikurat, que también tiene otro nombre. El otro nombre simbólico es Entemenanki, que significa casa del fundamento del cielo y de la tierra. Pretendía ser el microcosmo y el sustento del cielo y de la tierra. Entonces, como ya se los había dicho, tenía 7 escalones que evocaban los 7 planetas. Hasta arriba un pequeño templo, un pequeño santuario que tenía el nombre de Esaglia, es decir, casa que levanta la cabeza y que pretendía tocar el cielo. Por lo tanto, imagínense, el contexto es que hace referencia a una experiencia amarga de las megalópolis, que son sin alma, donde se experimenta el frenesí y donde hay una periferia de miseria, y pues también con sus connotaciones sociales y morales. Entonces volvemos a la pregunta. Este es el contexto, Babilonia. Y entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué Dios se opone a la decisión humana de unirse? Justamente porque al menos la torre quisiera exponer el orgullo del ser humano, que quiere tener una sola lengua y desea ser un pueblo monolítico. Y justamente por eso tendrá intervención la acción divina. Vamos a ir viendo esto. ¿En qué sentido? En que la acción divina entonces confunde y dispersa. Imagínense, entonces ya podemos tener presente que Babilonia quería erigirse como una superpotencia, unir un solo pueblo y una sola lengua, pero para someter y oprimir a los demás pueblos. Entonces imagínense, ¿por qué Dios confunde las lenguas? Porque desea que los pueblos sean libres y no sean sometidos por las superpotencias. Por eso, ante este orgullo está la acción de Dios, que confunde y dispersa. Justamente es el deseo del hombre de querer erigirse un sistema social opresivo y dominador sobre los demás, y que justamente tendrá como oposición la acción de Dios. No es esto lo que Dios quiere. Por lo tanto, ya podemos ir concluyendo que el texto nos muestra que Dios no ama la ciudad, entendida como la nación dominadora de la historia. Detesta el imperialismo de un pueblo sobre otro,
Rechaza a aquellos que tienen planos autónomos de conquista y no de diálogo, de opresión y no de colaboración. De hecho, la palabra Babel proviene de la raíz que se pronuncia así, Balal, que significa confundir. Es lo que vamos a encontrar en la parte conclusiva del texto, donde se dice, por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló o confundió Yahvé el lenguaje de todo el mundo, ¿no? Babel, que proviene entonces de la raíz Balal, que significa confundir, pero que también Babel está haciendo referencia a Babilonia. También tiene otros significados, es bastante interesante y se los quiero expresar, porque significa también puerta de Dios o ciudad divina, Balal. Por lo tanto, aquel sueño de hacer esclavos y someter es frustrado por el Dios de la vida y de la libertad. Babilonia es entonces la encarnación de todas las potencias políticas que lo único que han hecho es derramar sangre y lágrimas de la humanidad. La Sikurat, entonces esta torre babilónica, es el signo de una religiosidad imperialista, triunfalista, que avala el poder, es más, hasta se confunde con el poder y se pone como desafío al Señor del cielo y de la tierra. Babilonia, más allá de un valor histórico y cultural, era emblema de la blasfemia y de la opresión. Justamente hay un biblista que se llama André Chouraki, él es francés, y justamente tiene una expresión que es maravillosa y yo se las quiero compartir porque creo que nos va a ayudar muchísimo. Dice, es Babel la monstruosa triunfadora de la historia, la Babel de las legiones, devastadoras, la Babel del robo, de la violación, del asesino, la Babel de todas las muertes. Babel triunfa en todas nuestras contaminaciones, nos baña, exulta en las historias donde acumulamos las armas atómicas que devastarán mañana la adorable liturgia de la creación. A los triunfos de Babel, Jerusalén está presente, encadenada, ciega, vencida, pero viva y presente. Por lo tanto, ¿a qué nos va invitando este texto? Pasamos al segundo punto, que es la meditatio. ¿A qué me confronta? Hay una religiosidad que se puede comprender en tenores de idolatría. El texto nos invita entonces a un empeño auténtico de la libertad y de la justicia, contra una religión que tantas veces se colude con el poder o se confunde con el poder. Esta narración, por lo tanto, nos invita a hacernos parte de las víctimas contra la tentación de un triunfalismo espiritual de la Biblia. Nos recuerda que el reino de Dios se apoya sobre un pequeño rebaño que es similar a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Este párrafo no es mío, es de el cardenal que ya les he mencionado, que se llama Gianfranco Ravasi, biblista. Se los vuelvo a repetir: contra una religiosidad dada como idolatría, el texto nos invita a un empeño auténtico en la libertad y la justicia. Contra una religión que se colude o se confunde con el poder, esta narración nos invita a hacernos parte de las víctimas. Contra la tentación de un triunfalismo espiritual de la Biblia, nos recuerda que el reino de Dios se apoya sobre un pequeño rebaño que es similar a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. El texto hacia dónde nos va orillando. Justamente la confusión de los idiomas, de las lenguas, ocurre justamente para que se conserve esta diversidad de las razas. Pero como les había dicho, el punto más importante es para que el pueblo que ya se comienza a erigir imperialista no oprima a quien es un pueblo pequeño. Todavía hay más, ¿no? Les había un poco comentado que Pentecostés significa la unión de todas las lenguas en uno solo, de todos los idiomas o de todas las lenguas. Justamente por eso les decía hace 8 días que Pentecostés es la antibabel.
y donde ahora todas las lenguas confluyen en uno solo. Las interpretaciones es todas las lenguas confluyen en una sola, que es el amor, o todas las lenguas confluyen en una sola, que es la fe. Me parece que es importante esto tenerlo presente, porque Dios, autor de la vida, fuente de la vida, desea que haya esta diversidad. Una diversidad que tiene un punto en común. Y un poco nosotros podemos hacer el discernimiento. ¿Por qué tengo que hacerme cercano a las víctimas, a la persona que está sufriendo, a la persona que sufre abandono? ¿Por qué tengo que hacerme cercano? Y hay un matiz gramatical que podríamos decirlo así. Este matiz gramatical está inscrito en nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué tengo que hacerme cercano al pobre, al desamparado, al que sufre, al que es oprimido? Justamente porque es parte de mi propio ser. Pertenecemos a la misma naturaleza humana. Y ahora en el Señor comprendemos que esta solidaridad humana tiene otro matiz. Ya no me es este rostro del hermano un rostro desconocido, sino ahora comprendo justamente que es mi prójimo. Y ahora en esta proximidad tengo que saber hacerme de lo que esa persona sufre. Es allí donde comienza a surgir los sentimientos y los actos de misericordia. Comprender al otro desde su propia situación. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en una de las partes de nuestra ciudad donde, unas personas prepararon espagueti con un poco de carne y se lo dieron a una de las partes más pobres de aquí de nuestra ciudad, que ahora están un poco debatiéndose con todo esto del coronavirus, ¿no? Familias que están desgarradas ya por la muerte que esta pandemia está ocasionando aquí en nuestro México. Y un poco lo que uno comienza a ver es la simplicidad y la sencillez de los más pequeños, que son los que más sufren. Y me parece que esta oportunidad que también ustedes tienen a través de la cercanía de las comunidades parroquiales o de algunas instituciones en las cuales ustedes colaboran, nos permite justamente entender la solidaridad por una parte de nuestra naturaleza humana, de procurar a aquellos que son los olvidados. Ya se los había dicho un poco, ya les había explicado esta expresión, y por otra parte manifestar nuestra fe a través de los actos. Ojalá que esto también nos ayude a que no solamente hagamos actos de generosidad y de misericordia en un sentido externo, ad extra, sino que también comprendamos que tenemos que ser cercanos ad intra, al interno. Y me estoy refiriendo también a nuestras propias familias. A lo mejor podemos ser muy cercanos con el desconocido, ¿verdad? Que no lo es. Pero a quien sí lo es, ¿no? A mi familia, me estoy comportando como un desconocido. Creo que ahí es importante que ustedes vean qué es lo que pueden mejorar allí en la casa, qué es lo que todavía hace falta crecer, en qué sentido están creciendo en este tiempo, con todos sus matices, con sus luces, con sus sombras, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, como también comprender cuáles son las debilidades y las sombras. Creo que esto nos ayuda muchísimo como a comprender la importancia de una madurez que tenemos que ir tomando de la mano con la vida de fe y la vida de gracia. Y hay otro asunto importante que también subyace de este tema, y este otro punto es la importancia de la comunicación. Un poco a quienes escucharon la homilía que dirigí el día domingo, yo exponía que hoy en día tenemos una crisis de la palabra. Hay una crisis en la comunicación. Verdaderamente, cuando no sabemos comunicar lo que sentimos, lo que estamos viviendo, esto se presta a muchos vacíos de información, vacíos de comunicación,
que otra persona puede malinterpretar. Si yo a lo mejor no tengo la suficiente madurez para externar que hoy me siento mal, y a lo mejor en base a esto comienzo a tomar una serie de decisiones y de actos, pues lógicamente la otra persona tomará esa información que viene del día y hará su propia elucubración o su propia interpretación a partir de lo que se está realizando. Qué importante es comunicar esto. Si hoy me siento mal, externalo. Si tengo un dolor de cabeza que no me permite dialogar o escucharte, externalo. Pero si tú lo haces, ten en cuenta que estás ayudando a que el otro te comprenda y a que no vengan fracturas al interno de la casa. Lo mismo sucede a nivel social. Qué importante hoy en día es comunicar. Y justamente esto es lo que se está poniendo en crisis, ¿no? Ahora con tanta información, con tantas noticias falsas, pues ahora estamos justamente padeciendo de esa Babel, ¿verdad? Porque hay a veces intereses, hay motivaciones, hay a veces en la comunicación una forma de minimizar un problema que es grande, que es fuerte, que a veces llega a superar los niveles sociales donde nos encontramos. Y por eso es importante, como también el otro aspecto, discernir la palabra que escucho. No quedarme con lo que viene publicado en internet, no quedarme con lo que se viene pues por ahí pasado a través de los medios que ya tenemos, como el WhatsApp. No quedarme con eso. Hay que aprender a investigar, a hacer un discernimiento para que entonces yo no me haga portavoz de una noticia falsa, sino que ayude a que la otra persona discierna. Y a lo mejor si yo me estoy dando cuenta que es una noticia falsa, pues entonces desecharla y no comunicarla. Creo que esto pues nos ayudaría muchísimo. Hay ejemplos de todo esto, pero creo que esto nos ayuda como para seguir fortaleciendo nuestra comunicación y seguir creciendo en la comunión. Fíjense, la comunicación nos lleva a la comunión y la comunión acrecienta más nuestra comunicación. Quisiera concluir con esta oración que es de un poeta indiano llamado Tagore. Dice: haz, oh Señor, que yo no doble nunca mi rodilla delante del poderoso. Haz que no reniegue nunca de la víctima, del pobre, del perseguido delante del opresor, porque entonces renegaría de ti, Señor. Bueno, pues con esto concluimos. Dios mediante, la próxima ocasión estaremos celebrando Corpus Christi, y entonces pues me gustaría compartirles en esta hora pues una lección divina en torno al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, e enriquecerla con los padres de la iglesia y con algunos teólogos, que yo creo que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe. Pues que tengan todos una buena semana, una bonita tarde. A las 7:15 habrá aquí por este medio del Facebook el Santo Rosario que dirige Toño, así que pues están cordialmente invitados a orar con las manos de María y en María por las necesidades de nuestras familias, por nosotros mismos, ¿verdad? No en un sentido egoísta y ególatra, sino como una necesidad de seguir creciendo, y qué mejor si lo hacemos de la Madre, de quien es modelo para toda la iglesia. Y bueno, pues ya saben que continuamos con nuestras labores, ¿verdad? Pues que tengan una bonita semana y Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.